En esta parte del programa vamos, por supuesto, a agradecerles a ustedes el que sigan con nosotros acá acompañándonos. Miren, los desafíos que ha traído consigo la educación superior en estos tiempos de pandemia han de ser muy estudiados, sobre todo estudiados desde la óptica de la razón. Porque si bien es cierto que estamos y que continuamos en este escenario pandémico, no menos cierto es el hecho de que hay que darle por enterado a la gente, sobre todo a la juventud, de que el sistema educativo a nivel superior ha cambiado. Y nos alegra mucho recibir acá al licenciado Andrés Rojas, quien es docente, quien es administrador, quien tiene varios estudios, y con él pues vamos a abordar este tema desde la óptica que él ve a diario con los muchachos en las aulas, porque Andrés, al igual que yo, pues está ahí batallando con los muchachos, formándolos, y qué mejor que tocar este tema de la era pues de la conectividad. Andrés, bienvenido al programa, amigo. Amigo de tantos años. Hay una queja. ¿Qué pasó? Pero deja que Andrés salude. Hay una queja de mi parte, producción. Saluda, Andrés. Saluda, Andrés. Saluda a tu gente. Gracias Roberto, gracias Alex, buenos días a toda su teleaudiencia. Muchas gracias por el privilegio, la oportunidad de venir a su espacio y compartir algo de nuestra experiencia en el plano académico, en el plano docente. Ahora esos celos, lo voy a dejar que ustedes lo resuelvan, ese conflicto. Pero está muy temprano. Está muy temprano. Externa Ok. tu queja, Roberto. Mi queja, atención, espectáculos públicos. O la agencia, miren poeta, la agencia que tenga que ver Mira, poeta. con esto. Acontece que Andrés, Ajá. que yo no lo conocía, que me cae muy bien, Un dijo tipazo, que un tipazo, venía Andrés. en sus redes sociales, Sí. que venía para esta mañana, el programa donde yo me gano el moro. Ajá. Y él nada más entiende que Alex Santiago es el único conductor. Sí, él tiene una respuesta para eso. Así Sí, que puso en prepárate. sus redes que iba a ser entrevistado en esta mañana de 4RD y Alex Santiago. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Porque, ¿qué hago? ¿Me quedo? Yo asumo. El yo público asumo- pide que me quede. Yo asumo que Adelante. ante tu externar esa picazón que Me llevas dolió. dentro, esa quijilla. Me dolió, Andrés Alex. tiene una respuesta. No, tú salvaste la situación. Claro. ¿Qué tú hiciste como buen compañero ¿De qué yo doy clase en la universidad? de filosofía Y, y ética? entonces, ¿qué hice? No, dijiste, no, espérate, ese programa tiene una dirección colegiada. Andrés, bienvenido Andrés. Lo primero, Andrés, un muchas placer. gracias. Lo Bueno, primero que bueno. tengo que decir es que tengo una gran admiración por Roberto, por su trayectoria, De larga por su data, trabajo ¿no? de larga data, claro. Ahí va. Empezó Y, bien. y entonces voy a justificarlo con que conozco a Alex Desde desde muchacho. la adolescencia. Claro. Pero no es Cristo Rey. Sí, 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 señor, sí, claro. claro. No, mentira, de la 38. De la De la 39. ¿De la 39? Sí. No. Como dicen los jóvenes ahora, yo bajé de un pueblito que se llama Cabrera, en el nordeste de la provincia de María Trinidad Sánchez, y de ahí pernocté con mi familia por un largo tiempo, casi 2 décadas, en Cristo Rey. Ahí crecí, ahí jugué béisbol, Éramos vecinos ahí patio con patio, me ¿eh? ¿En desarrollé. el Caliche jugaste béisbol? No, en la No, parroquia en la de Cristo Rey. En la barra- en la parroquia En el Corro play de la Rogelio, ahí. parroquia de Cristo Rey. Corro Ahí jugué Rogelio, béisbol. sí. Fue mi primer proyecto de vida, fue el béisbol, como la mayoría de jóvenes dominicanos. Así es. Pero luego pudimos entonces reorientar la vida hacia otras cosas, Claro. y aquí estamos. Sí, sí, Ustedes sí. vivían para la parte de los popis de Cristo Rey. No te se creas, hagan. no te creas, no La te creas. 39 no es la 41. No, no. Bueno. Pero como tú dices acá, había grajo también. Sí. Había grajo. Porque iban a la parroquia. Bien, ahí vamos a entrar en Vamos materia. arriba, claro, Vamos claro. a entrar en materia, Andrés. Vamos Adelante. a empezar a Sí, abordar el sí, tema claro. que por supuesto nos encuentra, y es la virtualidad en la educación, sobre todo la educación superior. Correcto, qué bueno, Alex, que hace el énfasis en educación superior, porque hemos estado un poco saturados en los últimos 2 años con la terminología. Virtualidad, clase virtual, la presencialidad. Y claro, las autoridades se vieron obligadas a tener que tomar medidas, pero no las autoridades locales, es un tema global, y eso ya no vamos a entrar en detalle porque es de amplio conocimiento. Sin embargo, en lo que tiene que ver con lo nuestro, local, República Dominicana, se tuvo que adoptar, tuvimos que adherirnos, el sistema educativo tuvo que adherirse a esa nueva metodología, a usar esos nuevos canales de comunicación para impartir docencia. Pero en el plano nuestro específicamente nos vamos a estar refiriendo a la educación superior, léase posgrados y maestría, estudiantes de posgrado y maestría. Llevo una trayectoria de más de 15 años impartiendo docencia en esos niveles académicos para la Universidad Católica Santo Domingo. Entonces, hay unos retos y unos desafíos que se presentan a nivel de posgrado y maestría para el estudiante, que no los tiene un niño, no los tiene un adolescente, no lo tiene un joven que recién ingresa a la universidad a estudiar licenciatura. ¿Por qué? Aunque los retos de metodología son los mismos, los desafíos, pero un adulto, una persona madura que ya está haciendo una maestría, un posgrado, tiene unos estrés, unos niveles de grado de dificultad de vida
que los hacen que el desafío sea doble. Casados, con hijos, trabajan, deudas, deben el apartamento. Una vida estructuralmente activa. Estructuralmente activa. Claro. Entonces, luego de terminar la cotidianidad en la pandemia de trabajar 8, 10 horas, incluso también virtual, Sí, claro. luego hay que ir a un aula virtual, valga la redundancia, sentarse a tomar 4 horas de clase de maestría y posgrado en otra pantalla. Es decir, que son unos desafíos que yo pudiera decir elevado al cuadrado contra un estudiante de nivel de escolaridad y pregrado. ¿De acuerdo? Unos desafíos, Andrés, que de por sí traen sus ventajas, pero a la vez sus grandes desventajas. Empecemos a enumerar esas. Eso es correcto. Dentro de las ventajas de la virtualidad, yo puedo mencionar brevemente 3. Lo primero es un método muy eficiente, porque permite que al mismo tiempo tú puedas compartir información y material. En una aula física se pueden tener 25 estudiantes a nivel de maestría, pero en una aula virtual tú puedes tener 100, puedes tener 200. Y entonces la distribución de la información, materiales de consulta, presentaciones que se comparten en vivo y todo el mundo la puede utilizar, captar con la virtualidad. Eso es una ventaja, es decir, la eficiencia para que el docente pueda transmitir conocimiento. En una aula física está la limitante del espacio para la cantidad de estudiantes que se pueden tener. Otra ventaja es de costo. Un estudiante en la virtualidad no tiene que transportarse, usar un vehículo, combustible, coger tapones. La operatividad. Sí, gastar en comidas dentro del recinto académico. Pero también permite, desde el punto de vista de la academia, que se expanda el universo de matriculados. ¿Sí? En el aula física no más de 25, pero en un aula virtual puede matricular 100. Sí. Entonces eso es un asunto de costo-efectividad. Claro, una gran ventaja. Sí. Desde el punto de vista de las ventajas. Entonces, desde las desventajas, el primero que puedo mencionar es que el enfoque que debe mantener un estudiante que después, como mencioné en la introducción, que se pase 8 horas trabajando virtual para la empresa a la que labora y luego tiene que quedarse sentado 4 horas más pegado a una pantalla, pero ya sabemos los retos que eso implica, con las distracciones que pueden ocurrir dentro de, si estás en tu casa, el niño corriendo, la esposa está en la cocina haciendo la cena, o alguien, un vecino entró, tocó el timbre sin avisar, y hemos visto en algunas otras áreas en las que se ha tenido que utilizar la virtualidad como herramienta de trabajo. Sobre todo en mi área, en esta área. Sobre todo, sí. Pero vi en medio de la pandemia algunas escenas que eran un poco muy también, engorrosas, muy engorrosas. Sí. ¿Cómo creo que la podemos recordar? Algunas escenas fueron emblemáticas, Andrés, sí, emblemáticas, engorrosas, que pueden suceder. Claro. Y eso desenfoca la atención del estudiante. Sí. Y una de las desventajas mayores que tiene la virtualidad es que descansa sobre plataformas tecnológicas que pueden fallar. Conectividad, puede perderse la conectividad en línea. Otra cosa es que hay estudiantes que son de bajos recursos, que están haciendo una maestría o un posgrado porque consiguieron una beca, pero ellos no pueden costear la estructura de hardware o de equipos que eso requiere. A veces no tienen una laptop, no tienen una PC, no tienen un teléfono inteligente, o en su casa no tienen servicio de internet y se tienen que mover o quedarse en la oficina donde trabajan para usar la internet de su trabajo y un equipo de computadora de su trabajo. Y finalmente, y la que yo creo mucho más importante, es que la virtualidad produce aislamiento social del estudiante. No hay roce, no hay vinculación, no hay interactividad con los compañeros, con los maestros. Y los adultos a estos niveles de estudios académicos necesitamos socializar. Y el proceso de aprendizaje es más eficiente cuando se socializa con los compañeros, cuando se crean los grupos de trabajo para los proyectos que hay que investigar, preparar presentaciones y luego exponerlas. El adulto tiene una metodología, por eso es andragogía, diferente a la pedagogía de los niños. Entonces, para mí el aislamiento social, estar encerrado en una habitación, a veces he tenido la experiencia con estudiantes que están viajando, trabajando y tienen que tomar la clase desde un hotel o a veces desde el vehículo, porque están en el interior y le agarró el horario. Entonces vienen con el celular encendido, escuchando la clase, pero vienen manejando. Sí, es cierto. Es decir, que realmente hemos tenido que adoptar este nuevo estilo, esta nueva modalidad de educación. Pero yo no sé si tú eres diplomático, porque yo no lo soy para nada. Igual yo
arremeto contra ese alumno, y se lo digo claramente. Sí. O sea, hay profesores que tratan de menguar un poco, pero no se puede, no se puede. Bueno, esa distracción no va acorde si se quiere, con la praxis de la educación. Claro, totalmente de acuerdo, Alex. Es un tema de forma, ¿verdad? Tú tienes un estilo, Roberto, yo tengo otro. Yo uso mucho una analogía con los estudiantes de mi clase, porque todos son adultos y todos son profesionales. Eso es. Y lo primero que digo, en la primera sesión en que nos encontramos siempre de esas asignaturas es, bueno, levante la mano quien tiene menos de 18 años aquí. Nadie la levanta. ¿Quién es bachiller que no sea licenciado? Nadie la levanta. Entonces, bueno, ustedes tomaron una decisión como adultos y como profesionales de venir a insertarse a un nivel de posgrado y maestría que tiene unos retos. Sí. Y los niveles de grado de dificultad para manejo de las asignaciones es mayor. Entonces usted tomó una decisión de adulto y de profesional, debe asumirla con responsabilidad, debe ser íntegro con ese deber que usted tiene. Y primero, es como la analogía que le hago, esto se parece a un padre de familia que va al supermercado a hacer la compra de los alimentos de su familia, la paga, esa compra en la caja registradora, se va a su casa y deja el carrito en el supermercado lleno de los alimentos, no va a alimentar a la familia. Entonces a la educación se le llama bien el pan de la enseñanza, del conocimiento. Un adulto tiene que pagar, tiene que costear ese estudio con su esfuerzo y con sus recursos económicos. Entonces usted paga una maestría que dura 2 años y que cuesta una cantidad de dinero importante. Claro. Y usted entonces no quiere tomar la clase. Usted quiere desconectarse o no conectarse. Bueno, yo creo que ya es un tema de elección personal. Sin duda alguna. Ya no podemos obligarlos, sino que eso tiene que ser una decisión. Sin embargo, el maestro debe asumir el papel con integridad, debe estar ahí, debe Hablando del impartir. maestro, Andrés, y a propósito de que tocamos también el tema de la responsabilidad, del rol, del papel vital de los docentes en esta era virtual, ¿cuál sería? ¿Cuál es el mote que nos corresponde? Muy buena pregunta, Ale, muy buena pregunta. Bueno, el maestro es la figura central. Claro, los protagonistas son los estudiantes. Hacia ellos está dirigido el conocimiento, la metodología, la pasión, pero el maestro es como el director de este programa, que nadie lo está viendo aquí, que mucha gente no lo conoce, pero nadie créeme, lo conoce. que está al pendiente de todo. Pero el éxito... Vamos a aprovechar para saludarlo, ¿no? Saludos al señor director. Claro. A don Nelson Mar, donde quiera que esté. Debe estar ahí mirando, sin duda. Continúa. Entonces el maestro es como el director aquí en el programa. El maestro orienta, el maestro dirige, el maestro planifica, el maestro tiene el guión. Sí. Sin embargo, en esta modalidad de la virtualidad, el maestro es un facilitador, es un guía, no es un gurú como nos acostumbramos en nuestra generación. El maestro era el sensei, el gurú, el que todo lo sabía. No, el maestro debe procurar, tiene un gran reto con la virtualidad, y es que debe crear que las clases sean dinámicas, debe crear dinamismo, porque figúrese lo que decía al principio, el cansancio de un estudiante que trabaja y luego conectarse en una pantalla y el profesor no mantiene una dinámica de esa clase, se va a dormir, no va a captar la esencia de lo que se está transmitiendo. Entonces, el maestro tiene un reto y es mantener creativa, mantener proactiva, interactiva las clases para que se pueda socializar mejor. Sí, me cuestiona y te pregunto a la vez, Andrés, ¿tú piensas que se mantendrá la virtualidad como luego de que pase esta pandemia? Porque va a pasar, o sea, sin duda alguna va a pasar la pandemia. ¿Se mantendrá como una constante la virtualidad? Definitivamente, Alex y Roberto, definitivamente. Llegó para quedarse. Sí, y comentaba hace unos días en otro espacio también que la humanidad ha pasado por procesos durante toda la historia de nuestra civilización, donde los cambios que nos han traído a donde estamos hoy fueron fruto de crisis, fueron fruto de situaciones como esta, que suceden sin haber sido esperadas, conflictos bélicos, conflictos económicos, políticos entre naciones, pandemias como la del 1918, como la del 2019, que han generado cambios que no buscábamos, que no queríamos, pero que se hicieron necesarios para poder sobrevivir y poder seguir avanzando como civilización. De modo que la virtualidad, aunque en otros países más avanzados que nosotros, ya era parte del día a día. Lo que la pandemia hizo ahora es masificarlo, sí, que ya no sea un nicho. Sin embargo, vuelvo y aclaro también, como lo dije antes de ayer, que hay carreras donde la virtualidad no es factible, porque son carreras de práctica. Hay que ir al campo, la ingeniería, la arquitectura, el médico tiene que ir a la práctica, al hospital, al laboratorio. Entonces va a haber una parte donde se seguirá trabajando con virtualidad, lo que tenga que ver con materiales teóricos, didácticos, y otra parte que será sine qua non,
ir al campo de los hechos. Pero en lo que cerramos la conversación, querido Andrés, el híbrido debe mantenerse o debe ser el promedio, ¿no? Yo soy partícipe de que se mantenga híbrido. Yo igual. Donde se pueda Sí, sí. trabajar materiales que la virtualidad lo permita, que se siga haciendo y el resto presencial. Bien, qué bien tenerte aquí, No, gracias, saber. Andrés. Hay que tenerlo más a menudo, Andrés. Eso tiene que venir, Un experto en esto. Sabes que Andrés es también en el sector construcción, es pieza clave. Sí. No abordamos el tema, pero también... Pero en la encuentra parte muy- docente No, en la parte ya, operativa. Ya. en la praxis, en la Tengo una práctica. carrera de 18 años ejerciendo posiciones de dirección comercial para empresas muy importantes del país, orientadas a la industria de la construcción, como cementeras, acero y productos ferreteros. Yo sé. De la parte de Monterrey, de México y todo esto, ¿no? No, De la no otra, necesariamente. no no, necesariamente. nacional. La familia Treviño. Me formé No. para como profesional de esa Sí. industria en una empresa muy tradicional de familia dominicana, Ok. radicada en Santiago, muy conocida esa empresa cementera. Sí. Y luego de ahí entonces hice carrera independiente y me mantengo actualmente como consultor empresarial y catedrático. Qué bueno. Bueno, pues bien. agradecemos a Andrés Andrés. Rojas por habernos aportado desde la óptica de la docencia, ¿no? Y la virtualidad, que es un tema importante que hay que ponderar. Y ya conocimos también un poco de él, ¿no? Que es experto, asesor en materia de construcción en el país. Recuerde buscarle a través de sus redes sociales, ahí como Andrés Rojas. Y me da mucha alegría, sobre todo ver que muchachos que crecimos juntos están sacando la cabeza de manera muy puntera tras el logro de sus propios intereses y de manera particular que esa profesión que le apasiona, hoy por hoy puede decir y salir airoso diciendo que vale la pena. Venimos del barrio, pero el barrio hoy día nos encuentra para visitarle y para conectar con aquellos Sí. amigos que aún siguen allí. Qué bien, Aún siguen gracias, allí. Luis. Gracias, Gracias a Qué ustedes, bueno tenerte acá, Roberto de y verdad. Alex, Muchas y a gracias. Charis. Y a Charis.